Bienvenidos sean a su canal favorito de noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, algo que ha hecho que los fans de todo el mundo vuelvan a Show más menos ar, algo que muchos creíamos imposible, pero que al parecer está sucediendo. Como lo leyeron en el título, prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel Foel y Kerem Bürsin. Juntos otra vez. Antes de que me ataquen y me digan que estoy exagerando o que me invento cosas, les pido que se queden hasta el final del vídeo, porque les voy a mostrar todas las pruebas, los indicios y las teorías que circulando en las redes y que nos hacen pensar que, después copyright ese de todo, el amor entre estos dos tortolitos podrá tener una segunda oportunidad. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero aprovechar para pedirles, como siempre, que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Ya saben que aquí les traemos las noticias muy frescas, los chismes muy jugosos y los análisis muy profundos sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que dale clic al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Ahora vamos al grano, vamos a hablar de Hande y Kerem. Como todos ustedes saben, Hande Erçel Foel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su romance nació Superíndice 3 en el set de grabación Superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de complicidad. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y así fue. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación Superíndice 3N. Su noviazgo fue un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en sus redes sociales. Hande y Kerem parecían la pareja perfecta. Sus fans estaban felices y emocionados de verlos juntos, y muchos incluso Show más menos aban con una boda. ¡Ay, esos tiempos! Recuerdo que las redes sociales explotaban cada vez que subían una foto juntos, o cuando se dedicaban a algún mensaje cariñoso. Era una locura colectiva, pero de la buena, ¿saben? Una locura llena de amor y de esperanza. Pero como suele suceder en la vida real, no todo es color de rosa. Después copyright de aproximadamente una o más menos o de relación Superíndice 3N, la noticia de su ruptura sacudió Superíndice 3 al mundo del espectáculo. Nadie entiende a copyright había pasado. Copyright había provocado la separación Superíndice 3N de esta pareja tan querida. Fue un golpe bajo para todos. Recuerdo que muchos fans incluso se organizaron para enviarles mensajes de apoyo y para pedirles que reconsideraran su decisión Superíndice 3N. Era una muestra de lo mucho que significaban para el público. Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Se hablaba de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables, de celos, de infidelidades. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3. Ni Hande ni Kerem dieron declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. Simplemente anunciaron que habían decidido tomar caminos separados. Y eso, mis queridos, solo alimentó aún más la incertidumbre y las teorías conspirativas. Algunos decían que la presión de la fama los había superado, otros que tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Pero al final, todo quedó en simples especulaciones. La noticia fue un duro golpe para los fans, que se sintieron devastados por la separación Superíndice 3N de sus ídolos. Muchos se negaban a creer que el amor entre Hande y Kerem había terminado. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, siempre quedó Superíndice 3 la esperanza de que algún día pudieran reconciliarse. Ese algún día se convirtió en la frase clave para muchos. Era como un mantra que repetíamos una y otra vez, con la esperanza de que se hiciera realidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios y Show más menos ales que han alimentado los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N entre Hande y Kerem. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues de varias cosas. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno.
En primer lugar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas. Su uso que puede ser una coincidencia, pero cuando se repite varias veces, empieza a ser sospechoso. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en un famoso restaurante de Estambul, con apenas unos días de diferencia. Y hace poco ambos estuvieron en el mismo hotel, Tanview Copyright N en Estambul, al mismo tiempo. Pero ojo. No es cualquier restaurante ni cualquier hotel. Estamos hablando de lugares exclusivos, donde la probabilidad de encontrarse por casualidad es bastante baja. Algunos dirán que es el destino, otros que es una estrategia de marketing. Pero nosotros sabemos que hay algo más. En segundo lugar, han empezado a interactuar en redes sociales. No me refiero a comentarios públicos ni a likes directos, sino a interacciones muy sutiles, como seguir cuentas relacionadas con el otro o dar me gusta a publicaciones de amigos en común donde el otro Tanview Copyright N aparece. Son detalles más menos pero que los fans muy observadores han notado y han interpretado como un aseo más menos al de que algo estuvo pasando. Y vaya que somos observadores. Los fans hemos desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar cualquier indicio, cualquier pista que pueda confirmar nuestros sueños. Somos como detectives del amor, buscando la verdad detrás de cada like y cada follow. En tercer lugar, y esto es lo muy importante, hay fuentes cercanas a ambos que han filtrado información superíndice 3N sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Según estas fuentes, Andy y Kerem han estado hablando y view copyright-dándose en secreto en las últimas semanas. Al parecer, han estado tratando de resolver sus diferencias y de darse una segunda oportunidad. ¡Ay, el chisme jugoso! Obviamente no podemos revelar las identidades de estas fuentes, pero les aseguro que son personas confiables y bien informadas. Dicen que los han visto cenando juntos en lugares discretos, que han intercambiado mensajes cariñosos y que incluso han pasado algunos fines de semana juntos fuera de Estambul. ¿Será verdad? Eso esperamos. Obviamente esta información superíndice 3N no es confirmada, y hay que tomarla con pinzas. Pero el hecho de que haya tantas fuentes diferentes que coinciden en lo mismo, nos hace pensar que podrá haber algo de verdad en todo esto. Donde el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además hay que tener en cuenta que Andy y Kerem siempre han tenido una química muy especial. Y aunque su relación superíndice 3N terminu superíndice 3, es posible que el amor entre ellos siga vivo. Tal vez necesitan tiempo y espacio para madurar y para darse cuenta de lo que realmente quieren. El tiempo es un gran aliado, mis queridos. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que tenemos y para darnos cuenta de lo que realmente importa. Tal vez Andy y Kerem necesitaban ese tiempo para reflexionar sobre su relación y para decidir si querían darse una segunda oportunidad. Por supuesto, Tanview Copyright N existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión superíndice 3N, y de que Andy y Kerem sean solo amigos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una más menos a posibilidad de que estos dos tortolitos vuelvan a estar juntos, los fans seguiremos más menos ando. Soñar no cuesta nada. Y en este caso soñar con el regreso de Andy y Kerem es un placer que no nos podemos negar. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Andy y Kerem se reconciliaron, N? ¿O creen que es solo una ilusión superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son optimistas como yo o son más escépticos? No se corten y cuéntenme todo. Y mientras esperamos a que se confirme o se desmienta esta noticia, vamos a repasar algunos de los momentos MUD SIQ superíndice 3 Nikous de la relación superíndice 3N entre Andy y Kerem. Desde sus primeras apariciones juntos en público, hasta sus viajes románticos, pasando por sus declaraciones de amor y sus fotos adorables en redes sociales. Prepárense para suspirar. Vamos a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Recuerdo cuando los vimos por primera vez juntos fuera del set. Fue durante unas vacaciones en las Maldivas. Las fotos que publicaron en sus redes sociales eran espectaculares. Se veían felices, enamorados y relajados. Todos pensamos por fin lo admiten. Y teníamos razón superíndice 3N.
Esas fotos fueron la confirmación oficial de que algo especial estaba pasando entre ellos. Las Maldivas se convirtieron en el escenario perfecto para su amor. Luego vinieron los viajes a otros países, las cenas románticas en Estambul, las alfombras rojas donde se mostraron más unidos que nunca. Cada vez que los veíamos juntos, nos daban una dosis de esperanza y de amor. Eran la pareja perfecta. Siempre elegantes, siempre sonrientes, siempre enamorados. Un verdadero cuento de hadas. Pero no todo fue color de rosa. También hubo momentos difíciles, como cuando se enfrentaron a la presión superíndice 3N medio urtica y a los rumores malintencionados. Pero ellos siempre se mantuvieron unidos y demostraron que su amor era ese fuerte que cualquier obstáculo. A pesar de todo, lograron mantener su relación a flote. Demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Por eso ahora que hay rumores de una posible reconciliación superíndice 3N, no podemos evitar sentir una gran ilusión superíndice 3N. Queremos creer que el amor entre Ande y Kerem es real y que puede superar cualquier dificultad. Queremos verlos juntos de nuevo felices y enamorados. Queremos que su historia de amor tenga un final feliz. En resumen, hemos repasado el romance que surgió superíndice 3 en Senú con diéresis al Cap, la triste noticia de su ruptura y los recientes indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Hemos analizado los hechos, las teorías y las filtraciones, y hemos compartido algunos de los momentos de SIQ superíndice 3 Nikous de su relación superíndice 3N. Ahora, solo queda esperar y ver qué copyright sucede. El futuro está en sus manos. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Los leo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden que AQU en su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco, siempre les traeremos las noticias frescas y los chismes jugosos. Somos su fuente de información número 1. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el amor siempre triunfa.